ya tenemos nuestro invitado de este día. Tenemos al economista Alejandro Arredondo y le damos la bienvenida a este Matutino a su Mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, y encantado de estar con ustedes, un placer. Gracias por la invitación y compartir con su amable público que lo sigue todas las mañanas. Amén. Bueno, vamos a tratar un tema sumamente interesante y es la amnistía fiscal. Háblenos un poquito con relación a esto. Ya fue aprobado este proyecto de ley, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado de la República, que por cierto extendieron la legislatura hasta el 15 de agosto. Sí, bueno, ciertamente hay cursa en el Congreso de la República Dominicana un proyecto de ley de amnistía fiscal. Ya como dice Lorena, fue aprobado en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados. Va entonces el próximo martes al Senado de la República. ¿Pero qué son las amnistías fiscales? Las amnistías fiscales son excepciones excepcionales, son condiciones excepcionales que se le da a los contribuyentes, aquellos contribuyentes que han entrado en mora o en impago de las obligaciones tributarias, que los gobiernos le conceden. Cuando hablo de gobierno, el gobierno la somete al Congreso Nacional, porque es el Congreso Nacional que tiene la facultad de eliminar impuestos y poner impuestos. Entonces, esas condiciones excepcionales que se hacen de vez en cuando, aquí en el país se ha hecho desde el 2001 al 2021, se han hecho 4 amnistías fiscales. Entonces, muchos dicen que es un premio a la morosidad de los que no pagan, es un premio, porque hay una desigualdad, porque aquellos que están formales y que pagan religiosamente sus obligaciones, cumplen con sus obligaciones tributarias, digo, bueno, pero aquel que deja de pagar, entonces lo premian con esa amnistía, esa condonación de impuestos. ¿Cuánto es lo que procura recuperar el gobierno con esta amnistía fiscal? Y además quiero conocer su posición con relación a las objeciones que han externado algunos legisladores. Inclusive algunos han puesto condiciones para aprobar este proyecto, y es que el Estado, el gobierno, tenga que dar una explicación de en qué va a utilizar esos recursos y cómo. Sí, mira, gracias por la pregunta. Lo que se pretende cobrar por esta amnistía fiscal ronda entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. Estamos hablando de un monto de, permíteme, de unos 39.900 millones. Pero esos 39.900 millones es el monto total incluyendo los impuestos que se ha dejado de pagar, más los 23.000 y algo de pesos, de 23.000 millones y algo de pesos, que incluye la mora, los retrasos, los intereses. Entonces, ¿qué procura esto? Entonces, bueno, mira, a estos contribuyentes que han entrado en mora o en impago de sus obligaciones tributarias, tenemos esta situación, 39.900 millones, no hay posibilidades de cobrárselo. Entonces, para perderlo todo, ganamos algo. Entonces, la administración tributaria lo que ha dicho, bueno, vamos a procurar esta amnistía fiscal hasta el 2015. Entonces, estamos hablando de que, como le dije, se va a recaudar entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. Eso es quitándole los 23.000 y algo de millones de las intereses, mora, y repago de ese asunto, impago de eso. Usted verá entonces, digo, pero ven acá, los impuestos, estas moras, estos intereses es mayor que los impuestos. Precisamente lo que se quiere es que estos contribuyentes no paguen más de lo que
el impuesto establece. O sea, si a usted le corresponde pagar, por decir algo, 10 millones de pesos por impuesto, las moras, entonces, incluyen unos 15 millones. Bueno, pero vean acá, yo estoy pagando más de mora e interés. Entonces, lo que se hace es que se quita las moras, se elimina las moras y se paga. Ahí voy, Alejandro. Alejandro, vamos a platanar esos conceptos. Sí. Tú sabes muy bien que la pequeña y mediana empresa, la MIPYME, son las que tienen los mayores retrasos. ¿Por qué? Porque las cargas impositivas son imposibles para ellas, para emprender. Y esa medida la veo muy bien para evitar la quiebra de esas empresas y que lancen todos esos empleados a la calle. Claro. Vamos por parte. ¿Esa amnistía fiscal en qué consiste? Tiene un tope. Solamente se van a eliminar todos esos impuestos que se han cobrado de mora, de intereses sobre intereses, que es un interés compuesto, claro, que se le aplica. Claro, claro. O solamente, tal y como tú señalas, bueno, deben 15 millones de pesos, pero realmente de los impuestos lo que deben es 1 o 2. Vamos a eliminar todo eso y tú me vas a pagar solamente los impuestos que dejaste de pagar. O puede ser también que pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Ok, me debe 1 millón de pesos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un plan de acuerdo de que tú me pagues los impuestos de este mes y me abone al otro. Correcto. O sea, ¿en qué va a consistir? Sí. Bueno, en parte, usted se ha leído el proyecto. No, en parte tengo amigos empresarios que tienen problemas. Sí, realmente vamos a comenzar por parte, como Jack el Destripador. Sí. Realmente la gran parte de esos contribuyentes que están en atraso o en impago de sus obligaciones tributarias corresponden a las MIPYMES. Claro. Entonces, de esos impuestos tienen que pagar el impuesto sobre la renta, el ITEVI, el impuesto selectivo al consumo, impuestos sobre los activos, impuestos al patrimonio inmobiliario y otros dos más. Demasiado. Entonces, se te olvidó el anticipo. No, pero eso voy. Que el gobierno me dice a mí lo que yo me voy a ganar. No me lo he ganado y el gobierno me dice, te va a ganar 10 millones de pesos y págame los impuestos de eso. Pero yo no me lo he ganado todavía. Sí, eso voy. Bueno, ya que usted lo toca, realmente el anticipo del 5% se estableció en el 2004 como una medida provisional. Preventiva, para buscar un poquito de recursos. Sí, provisional para estabilizar los ingresos fiscales que a partir de la crisis que hubo en el 2003 se estabilizaron los ingresos fiscales, pero eso fue de manera temporal y ya estamos hablando que de 2004 para acá se ha mantenido. Entonces, se ha propugnado de que se ha establecido un régimen simplificado de tributación para las MIPYMES, pero son muy pocos los que se han acogido a ese régimen simplificado de tributación. Entonces, yo creo que en una próxima reforma fiscal integral, esa parte del anticipo debe de eliminarse. Pero permítame... Sí, hablar de la amnistía. Vamos a hablar de la amnistía. Es que como le dije, esta amnistía va a abarcar hasta el 2015. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué va a pasar entonces del 2015 hacia acá? Bueno, se va a establecer un pago único de esos impuestos, de los impuestos solamente. Correcto. Pero para eso debe tener sus declaraciones de impuestos sobre la renta al día. Ok. Bien, pero además la amnistía establece de que para las entidades estatales que retienen un 5%, van a entrar dentro de eso también, porque es increíble. O sea, el Estado que retiene... ¿verdad? Las instituciones, cuando usted le compra algo, usted le vende algo, una institución pública, el Estado le retiene, esa institución le retiene un porcentaje de esa compra. Entonces, el Estado no le reporta entonces a la DGI eso. Entonces, eso lo va a incluir. Lo va a incluir también. Sí. Entonces, aquí lo que se trata es de que las MIPYMES, que se ha tratado de que desde hace varios años, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, de promoverla, porque están muchas veces agobiadas por impuestos que se le cargan.
a un emprendedor, a uno que ya está formalizado. Entonces, esa carga de impuestos hacen que muchas de ellas, antes de llegar a los 3 años, 5 años, quiebre. Y eso es lo que no se quiere. Pero el tema de los emprendedores, que siempre van más cargados que otra cosa. Cuando inician, lamentablemente tienen que estar con unos impuestos, que tienen que hacer esto. Y es un emprendedor porque incluso hace, como uno dice, líos, ¿verdad? Sí. Para poder crear un proyecto o sea, hacer algo tangible. Pero el Estado no tiene misericordia ni siquiera con los emprendedores en ese sentido. Sí, bueno, por eso se ha creado, y lo mencioné hace un momento, régimen de tributación simplificado, a los cuales, tal vez por desconocimiento o por no quererse formalizar, porque hay otro asunto también, la informalidad. Muchas MIPYMES trabajan bajo la informalidad. Que no pero es para lo mismo, para evadir. Claro, bueno. No, evadir no, sino para no pagar tantos impuestos. Claro, claro. Cuando hablo de informalidad no significa que estén en la ilegalidad. Exacto. Sino que tienen que sobrevivir, tienen empleados, tienen maquinaria, tienen que pagar los servicios básicos. Entonces buscan la forma de que ellos sobreviven porque están emprendiendo, o aquellos que ya están establecidos. Muy importante destacar aquí que mencionamos la MIPYME, que la ley de garantías inmobiliarias viene a hacer también un respiro también para esos MIPYME. ¿Qué significa la ley de garantías mobiliarias? Que un MIPYME que tiene un taller de herrería, una señora que tiene un salón de belleza en un barrio, diga, mira, yo quiero tomar un préstamo, entonces pueda poner en garantía su secador de pelo, su blower, en el caso del herrero, pueda poner su pulidora, su cortadora o su máquina de soldar. Entonces, son medidas que se van, pero en sí, el sistema tributario, se debe de reformar, porque la reforma que se hizo integral fue del año 1991-92, que fue la más amplia, pero después de ahí se han incorporado varios parchos, como le han dicho muchas veces, varios parchos, incentivos. Entonces ya es necesario una ola de reforma del sistema tributario dominicano en donde tienda a ser un sistema tributario progresivo, o sea, que paguen más lo que más pueden pagar y no que sea regresivo, que paguen más lo que menos tienen, en el caso del ITEVIS, por decía. Claro. Esa es la reforma la reforma integral al sistema tributario de la República Dominicana. Es una deuda que no ha cumplido ni esta administración ni tampoco el saliente gobierno de Danilo Medina, pese a que la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley número 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que estableció 3 grandes pactos: el pacto educativo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Todavía estamos a la espera del pacto fiscal y no tenemos esperanza de que sea realizado ni en este gobierno, y tampoco tenemos la seguridad de que sea realizado en el gobierno próximo. Entonces, por eso es que tenemos que estar recurriendo a soluciones provisorias, a los llamados parches. ¿Por qué le rehuyen tanto a la firma del pacto fiscal si han explicado los economistas, que son los entendidos en la materia, como tú, que sería mucho más importante ampliar la base imponible, o sea, que más empresas paguen los impuestos, pero sin cerar esos impuestos? Podrían inclusive bajar la tasa impositiva si se amplía la base imponible, la cantidad de empresas que paguen impuestos. Sí, bueno, realmente, como bien dices, el pacto fiscal está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley 1-12. Eso se ha pospuesto gobierno tras gobierno. Nosotros perdimos una gran oportunidad en el momento en que el país estuvo en crecimiento, que era el mejor momento para hacerlo. Perdimos esa oportunidad.
vino la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Se intentó hacerla, pero era ilógico hacer una reforma fiscal en medio de una crisis. Sí, pero no querían poner hasta impuestos hasta en los dientes, Sí, porque sí. se hablaba hasta de Netflix, que querían poner impuestos. Bueno, es un abuso. Eso está pendiente. ¿Cómo que está pendiente? No, eso va a venir por ahí. El ¿Por impuesto qué? a las plataformas Digitales. digitales. ¿Y por qué? Oye, te lo estoy diciendo, oye, eso va, se te va a Eso establecer. viene. Oye, viene. eso. Eso no se descarta. Comida cara, luz cara, gasolina cara, hasta Netflix nos van a quitar, nos van a poner un poquito Pero ya más. se la reforma. Bueno, sí. Ya se hizo una pequeña reforma Sí. soterradamente. Sí, se han estado haciendo, y cuando hablo de reforma fiscal, y aquí aclaro, cuando hablo de reforma fiscal, tiene que ver con tres partes, que tiene que ver el Ministerio de Hacienda, el gasto, los ingresos y la deuda. Entonces, cuando hablamos de reforma tributaria, tiene que ver con los aumentos de los ingresos fiscales. Entonces, siguiendo con la explicación, se intentó hace unos años, hace 2 años, pasar una reforma fiscal, hicieron un globo de ensayo, pero eso no tenía cabida por la situación de crisis sanitaria y económica. Entonces, yo entiendo Pero que... hasta la compra de internet le querían poner Sí, todo. yo entiendo que se debe ahora, en estos momentos, comenzar a negociar una reforma fiscal para que el próximo gobierno, cualquiera que sea, ya que el presidente Luis Abinader se repostule y gane las elecciones en el 2024, ya sea que el presidente Leonel Fernández gane las elecciones, ya sea que Abel Martínez, que son los que tienen posibilidades. En los primeros 100 días, lo que se le llama la luna de miel de los gobiernos, y la implemente, pero tiene que haber un acuerdo entre tanto el liderazgo político, el liderazgo empresarial y el liderazgo sindical. Y es una reforma que debe contener alrededor de unos 235.000 millones debe de recaudar. ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque nadie quiere que le pellizquen. Nadie quiere que se le quiten los incentivos fiscales que ya esos incentivos fiscales no tienen razón de ser. Y el tema de los subsidios también, porque Sí, claro. el Estado mantiene una elevada carpeta de subsidios a sectores que ya no necesitan esos subsidios. Si bien es cierto que esa ley de incentivos y esos subsidios en un momento fueron necesarios para apoyar, impulsar el desarrollo de esos sectores, pero ya no. Por ejemplo, aquí hay muchísimas empresas que tienen subsidiados los combustibles, la energía, muchísimos renglones. El ITEVIS también. El ITEVIS. Y bueno, empresas que no tienen razón de ser de que se les subsidie los combustibles porque generan tanta ganancia, por decir algo, las mineras, que, óyeme, no tienen razón de ser. Y que incluso en las revisiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, cuando ha venido al país anualmente, bajo el artículo 4, que es una revisión normal, hace hincapié en eso, de que esos incentivos, de que esos subsidios hay que eliminarlo, hay que desmontarlo. Bien, claro. Y porque tenemos también un subsidio muy grande que no debemos dejar desapercibido, que es el subsidio al sector eléctrico. Que ya ronda unos 1.500 millones de pesos. Bueno. Porque hay que sostener entonces a los subsidios sociales. Los subsidios sociales hay que mantenerlos, pero los subsidios sociales no como a manera de asistencialismo, sino que la gente pueda salir de la pobreza. Mira, Alejandro, hablando de impuestos y de ITEVIS, ¿tú eres partidario de que se amplíe la base del cobro de ITEVIS y en vez de un 18%, un 10%? Mira, eso se ha discutido mucho. Yo creo que sí debe de bajarse el ITEVIS, pero también debe bajarse otros impuestos. Hay una comisión que se cobra a las telecomunicaciones. Correcto. Que
Un 28%. Sí, claro, es demasiado. Cuando ya Locura. el Internet está declarado un bien, un derecho humano, o sea, un bien que debe disfrutar la población. Entonces yo creo que sí se debe de ampliar la base para que estas situaciones de amnistía fiscal no se estén produciendo con frecuencia. Cada cierto tiempo, porque, bueno, ¿por qué no se paga impuestos? Hay muchas razones. Una de ellas es que las tasas son muy altas. Entonces digo, bueno, el ITEVIS comenzó un 6%, ya va por 18%. 18. Las tasas son muy altas, pero también la forma en que lo debe de pagar. Es demasiada complicación, unos formularios que se te complican a los contadores. ¿Por qué no se perfila, por ejemplo, de acuerdo al perfil de la empresa, de la persona, por qué no se le recauda el impuesto? Porque, bueno, eso suele pasar, pero aquí hay empresas, ya usted sabe, de grandísimas, multimillonarias, y lo que le quitan es lo mismo que a uno. Claro. Y yo creo como que eso es un poquito... Es una injusticia. Es una injusticia, porque a nivel fiscal. económico, exactamente, ellos pueden más, pero uno, insisto, que es un emprendedor, caramba. Sí, ahí lo que sucede es, Lorena, y qué bueno que hace el señalamiento, es que las empresas grandes se valen de mecanismos tanto de evasión como de elusión. Y aquí explico, la evasión es cuando tú dentro de la legislación tributaria tú encuentras algunos huecos donde tú puedes dejar de pagar. La elusión, entonces, perdón, la evasión es cuando tú dejas de pagarlo y la elusión es cuando tú encuentras esos huecos, esas lagunas que te permiten entonces evadir, eludir esos impuestos. Mira, Alejandro. Y ahí entonces, esas empresas grandes tienen mucha capacidad de lobismo a nivel de los gobiernos. ¿Pero que eso lo sabe impuestos internos en este sentido? En impuestos internos, si hay una tabla de riesgo tributario, donde están clasificadas las empresas. Claro, las empresas. Yo espero que ahora con el nuevo sistema de la ley 3223, que es la ley de facturación electrónica, se pueda entonces reducir esa evasión que se produce. Estamos hablando de que la evasión del impuesto a la transferencia industrializado y servicios, ITEVIS, ronda entre un 55-60%, y el de impuestos sobre la renta un 45 un 55%. O sea, esperamos entonces que con esta ley de facturación electrónica la implementación va a ser paulatina, se puedan reducir estos niveles de evasión. Ahí yo quiero preguntarte algo. Si mantenemos niveles de evasión tan altos en el impuesto sobre la renta y en el ITEVIS, que es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ¿no estaría el Estado demostrando algún nivel de debilidad y de incapacidad para eficientizar el cobro de los impuestos? Y si mejora el cobro de los impuestos, si logramos reducir de ese 55 a 60% o 50%, esos dos impuestos que son los más importantes, el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, no habría la necesidad entonces de tener cargas tan elevadas. Podrían bajar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios de un 18% a por lo menos un 12%. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, tú pagas un 28% de impuestos. Sí. Porque pagas 18% de ITEVIS y pagas un 10% de propina obligatorio. Sí. Por ponerte un ejemplo. Sí, sí, bueno, sí, realmente el sistema tributario dominicano tiene que robustecerse y encaminarse a una eficientización del cobro de los impuestos para que aumentar los ingresos fiscales, pero también además estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de la Big Data, incorporar también lo que es la inteligencia artificial para el cobro de esos impuestos, ubicar
esas lagunas que hay en los contribuyentes, cómo lo evaden para lograr esa eficientización en el cobro de los impuestos. Así se pueden rebajar las tasas, como plantea el amigo aquí, de que se reduzca. Don Pedro Galán. Pedro Galán, que sin él no va sin él usted no entra al cielo. Ya me lo dijo, que es San Pedro. Y lo de Galán, bueno, ya apellido. De apellido. Sí. Entonces, reducir esas tasas de impuestos para que la gente no se sienta motivada a evadir los impuestos con tasas elevadas. Miren, en el 91, y me permito hacer también la referencia, en el 91, cuando se hizo la reforma arancelaria, los niveles de los aranceles andaban por los 55, 60%, y se establecieron 4 tasas de arancel. 5, 10, 15, 20 y 25. Y las recaudaciones aumentaron. Entonces, tenemos que visualizar esa parte, reducir la tasa, obviamente ampliar la base imponible y entienda que esa base imponible va a incluir también los alimentos. Bueno, Alejandro, un mensaje final para el público que te está viendo en este momento sobre el tema de la amnistía fiscal y que no se desesperen. Sí, y yo espero que la conozcan ahora, Ya hicieron sus amarres con los legisladores. Bueno, mira... si hay voluntad política, olvídate que claro, de una vez. No, la voluntad, sí, es muy importante lo que dice Lorena. Hay voluntad política para que la amnistía fiscal se conozca, se apruebe ya en el Senado, y lo que algunos legisladores que dicen que dónde va a gastar, bueno, son 6.000 a 10.000 millones de pesos, y eso va a entrar a las arcas del Estado, y se va a gastar lo que se tiene que gastar, lo que hace el gobierno, o sea, no que hay un fondo especial. Y esa amnistía se va a dar. Ahora, lo que debemos proponer es que no se hagan esas amnistías fiscales y fortalecer los mecanismos para el cobro de los impuestos, porque claro. ¿Por qué se hacen esas amnistías fiscales en Brasil, en Argentina, que le han dado un uso extensivo e intensivo de la amnistía fiscal? Por la debilidad de los sistemas tributarios. Sí. Bueno, Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos pronto nuevamente por aquí. Sí, claro, yo voy a estar cuando prueben la ley. Ay. Vienen por aquí. Sí. Bueno.